Bienvenidos, familia de la Casa del Gran Dios, una mañana más a donde el Señor tiene una palabra específica para su hogar, para su familia. Usted que está hoy en este lugar, sé que Dios le ha llamado, le ha movido, le ha redarguido para que se conecte a nuestra señal de todos los domingos. Hoy queremos bendecir la vida de muchas personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enviando la invitación a esta conexión a través de las redes sociales, de Facebook y de YouTube. Queremos bendecir a miles de familias que hoy están necesitando una palabra. Y si estamos aquí haciendo todo esto, es porque Dios nos ha movido el corazón para no parar. Porque estamos en pandemia, han cerrado las iglesias, pero nosotros no descansamos, no paramos y estamos convencidos de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Entonces yo le invito para que usted le envíe este mensaje a través de las redes, para que se conecte a toda la prédica, a la adoración, a la alabanza, a este mensaje que Dios trae. Hoy es nuestra cuarta palabra del reino de poder y sé que se está consolidando grandes cosas en el cielo. Había un hombre en la palabra y está en el libro de Números capítulo 14 y era Caleb. Y dice la palabra que era un hombre con espíritu diferente. Entonces yo le invito para que usted en esta mañana sea una persona con un espíritu diferente y pueda enviar esta transmisión. ¿Por qué se lo digo? Porque es necesario que evangelicemos. Es necesario que incomodemos al infierno, que aplastemos al infierno de miles de hogares, de miles de familias. ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta mañana? Retransmitiendo la señal. Sabemos que usted recibe a diario 1001 mensajes, pero hoy estamos hablando de una palabra que viene de parte de Dios y específica. Y así como el Espíritu Santo movía a Caleb para que tuviera la osadía, la guerra y la fuerza para enviar el mensaje, así usted lo va a hacer en esta mañana. Y si usted está enterado, la Casa del Gran Dios no ha parado, no ha cerrado, y estamos a través de las redes sociales, estamos a través del Instagram, estamos a través de Facebook, estamos rompiendo barreras, estamos entendiendo la palabra de Dios cuando dice que nos ha dado las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces aprópiese de esa palabra, envíe este mensaje y entienda el propósito de Dios. Entonces vamos a seguir con la adoración, no se la pierda. Ahí en donde está, incomode a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos, levántelos de la cama y dígales: comenzó la adoración, comenzó la prédica y no nos la vamos a perder. Entonces, bienvenidos a la Casa del Gran Dios y no se despeguen de este canal.
nuestro Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra confianza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinas.
Padre Celestial, en esta mañana te doy la bienvenida a cada casa, Señor. En esta mañana te doy la bienvenida y te pido, háblanos. Habla a mi corazón, habla a mi espíritu, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Necesitamos oírte. Necesitamos que traigas una palabra fresca y una palabra viva para cada uno de nosotros. Padre, te presento a cada persona que está viendo esta transmisión y te pido, háblales. Háblales, Señor. Toca sus corazones, Padre. Muéstrales cosas que están mal, Señor. Corrige lo que está incorrecto y muéstranos ese camino a donde vamos a ir cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta mañana les traigo un mensaje que se llama Camino a las promesas. Camino a las promesas. Listo, entonces quiero que cada uno de ustedes me ponga atención y vamos a empezar. Hay algo muy precioso y algo que me marcó el corazón, y creo que cada persona en cualquier lugar que lo oiga es algo muy loco, y es cómo Moisés pasó a lo largo de su historia y de su vida por momentos y cosas muy increíbles. Y primero empecemos mirando Moisés, Dios con qué llamado lo tenía y a dónde lo quería llevar. Y es ver cómo Dios sobre Moisés colocó una promesa donde Moisés iba a sacar a un pueblo de la esclavitud. Yo le hago una pregunta, usted que me está viendo, muchas veces si usted y yo nos sentimos esclavos cuando le toca a usted todos los días organizar en la casa, las que son mamás que les toca cocinar todos los días, los que son papás que les toca tal vez ordenar un día toda la casa, o como jóvenes que a veces nos mandan que a lavar la loza, que a esto, y usted dice, no, ya me cogieron de esperancita aquí, me tienen limpiando aquí, allá, y usted se siente como encerrado, como yo digo, ¿cómo se sentiría esta gente que literalmente eran esclavos? Personas de las que abusaban de su fuerza, de su tiempo, y los utilizaban para labores especiales que no eran labores sencillas, eran labores muy difíciles, muy pesadas. Y tras de todo, pensar que no solamente era un hombre o una mujer, sino que también habían niños, habían personas pequeñas, recién nacidos, jóvenes que hasta ahora estaban creciendo, y desde esa edad ya estaban empezando a conocer lo que era un esclavo. ¿Qué significa? Que desde siempre ellos vieron lo que su papá tenía que maltratarse haciendo, su mamá, sus hermanos, todo el mundo trabajando. Y Dios dijo, sobre ellos voy a sacarlos, voy a liberar a este pueblo. Y empezó una gran locura, una gran travesía, donde la mano de Dios estaba sobre este pueblo. Si lo miramos y empezamos a contar, no hay una cifra exacta de cuántas personas fueron las que salieron de ese desierto, pero se puede decir que hay un promedio de más de 2 millones de personas que salieron en esa travesía de pasar de la esclavitud a una libertad. Empezó la locura, estos empezaron a salir, Dios les entregó la promesa, vinieron plagas, vinieron cosas a defender a los hijos de Dios. Apareció esto, y a lo largo de esta historia podemos ver cómo este pueblo de la esclavitud salió a un lugar muy grande y muy precioso. Si lo vamos mirando, yo a veces me pregunto, y es, si ellos eran esclavos, ¿será que eran personas fuertes, robustas, personas bien peinadas, personas con sus ropas buenas? Yo siempre me imagino como a una persona que de bajos recursos, que le tocó vivir en la calle, así los veo yo, y me los imagino así como golpeados, flacos, sin fuerza, caminando. Y ahora imagínense, yo no sé cuántos de ustedes han salido tal vez de caminata con su familia o algo, y si una persona se separa del grupo, se pierde, y después ¿dónde estaba? ¿Qué se hizo Y ahora yo digo, Moisés, ¿cómo habrá hecho con 2 millones de personas detrás de él para que no se le perdieran? Y todos caminando juntos, y me los imagino con las familias, los bebés, todos en camino a una promesa que Dios les dio, todos en camino a una promesa que Dios les había dado. Y empezaron a salir todos juntos, las familias, los niños pequeños. Me imagino a los papás diciéndole a los niños, Dios nos va a ayudar, no sabemos a dónde vamos,
pero Dios nos va a sacar de esta esclavitud. Dios lo prometió y Dios lo hará, niños. Dios lo dijo y los niños todos, sí papá, sí mamá, y todos saliendo juntos. Y luego llega un momento que es muy importante en esta historia, y es cuando Moisés se enfrenta a un mar. Y de un momento a otro, este hombre que iba confiado de Dios, que iba con sus familias, se enfrenta a un mar enorme, inmenso, y con 2 millones de personas de ahí para atrás. Y yo digo, ¿qué habrá pensado Moisés? ¿Qué habrá pensado Moisés en este momento? Dios mío, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y después de esto mandan a perseguir al pueblo y dicen, vaya y tráigamelos. Y salen a caballos, con carrozas, salen todos a perseguir y querer volver a traer ese pueblo a una esclavitud. Me los imagino todos. Ahora yo digo, ¿cómo se sentiría el pueblo encerrado frente a un mar? Yo creo que dijeron, yo creo que Dios nos dejó en esta. Yo creo que Dios se le pasó este pequeñito problema de un mar. Y luego viene un momento precioso y un momento que me parece increíble. Y ocurrió una de las cosas que me rompe la cabeza, y es que apareció el Dios Trino. Apareció el Dios Trino. ¿Y qué significa el Dios Trino? Que Dios se levanta para pelear por su pueblo, diciéndoles, ya no hay para que peleen en este caso. En este caso ya no hay fuerza para usted que pelee, sino que me toca a mí. ¿Y por qué el Dios Trino? Porque literalmente Dios se presentó a ellos. Y quiero que miremos un poquito de esto que me parece increíble. Y quiero que vayamos juntos a Éxodo capítulo 14 versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. Frenemos ahí en este versículo un momento. Entonces Jehová dijo a Moisés. Miren esto. En el momento en el que aparece esto donde dice entonces Jehová dijo a Moisés, es literalmente Jehová Dios, Jehová Padre, que se presentó frente a Moisés y le habló directamente. Entonces aparece un momento, uno que es donde Jehová Dios habla a Moisés. Y leamos, sigamos leyendo qué dice. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Versículo 17 que dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Versículo 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Dios, por cuanto me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba adelante. Escuchen esto. Ahora, segundo momento. Y el ángel de Dios iba adelante. El ángel de Dios que iba adelante. Esto es una cristofanía. Esto es un momento donde aparece un Jesús preencarnado. ¿Qué significa eso, Juanma? Que antes de que naciera Jesús ya apareció en este versículo, que es en el momento donde dice: y el ángel de Dios. El ángel de Dios es esa cristofanía. ¿Qué significa? Volvemos, que ya apareció Dios Padre hablándole a Moisés, y ahora aparece un segundo, que es Jesús apareciendo también en esta escena. Sigamos leyendo qué más dice. Del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube. Frenen ahí. Ahora apareció la columna de nube. Escuchen, la columna de nube traduce al Espíritu Santo. Es una representación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que ahora en este momento, mientras este pueblo salía en esta dificultad, apareció Dios Padre, apareció Jesús y apareció el Espíritu Santo, y los tres estaban en el Dios Trino
peleando por su pueblo. Los tres se reunieron juntos y se presentaron frente a este pueblo para defenderlos, para cubrirlos, para guardarlos. Y dice que el ángel y la nube que iban adelante se posaron detrás de ellos para guardarlos y cubrirlos, para proteger a sus hijos, y derrumbaron los carros, los caballos, y colocaron una nube que hacía que ellos no lo pudieran ver, que se perdieran para estas personas que iban en contra de los hijos de Dios. Y para mí esto es un momento increíble de la historia en la Biblia, ver cómo Dios aparece en sus tres facetas para cubrir a sus hijos, para guardar a sus hijos. Esto me pareció precioso, y yo me imagino al pueblo diciendo: es más grande el Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más grande el Dios que nos acompaña a nosotros que el que nos quería perseguir. Mi Dios es grande, mi Dios es bueno. Y este pueblo pasó, y dice la Biblia que parecían como si hubieran colocado dos paredes en ese mar, y pasaron literalmente en seco con las familias. Pero ahora, ¿qué pasa? Estas familias pasaron juntas, pero ahora yo me imagino también a los niños pasando con sus papás, pasando con ellos, viendo las locuras que Dios acabó de hacer. Y me imagino a los niños diciendo: Dios nos sacó de esta. Y los papás diciéndole a sus hijos: Dios nos sacó de esta, Dios nos guardó. Y pasaron el mar, pasaron al otro lado, y el mar se cerró y literalmente guardó a los hijos de Dios, guardó todo lo que era su pueblo. Y me pareció precioso, precioso lo que Dios hizo con ellos. Y luego pasó un momento muy precioso donde después el pueblo siguió caminando. Este pueblo pasó por un desierto. Este pueblo, dice la Biblia, que yo no sé si ustedes tal vez conocen cómo sea el clima en un desierto, pero en un desierto, cuando es de día, el calor es insoportable, el calor es muy fuerte. Y dice la Biblia que Dios colocó esta misma nube que los cubriera y los guardara del sol del día. Y en la noche, en un desierto, el frío es increíble, el frío es brutal. Así como en el día el sol es muy fuerte, en la noche el frío es insoportable. Y dice la Biblia que Dios colocó una columna de fuego que hacía que ellos se calentaran en la noche. Yo digo: wow, ¿será que este pueblo conoció lo que Dios hizo con ellos? ¿Será que este pueblo conoció al Dios grande, al Dios de promesas, al Dios que cumple, al Dios que te dice a ti una palabra y la cumple? Y yo digo: wow, esto es precioso. Todo lo que hizo Dios con este pueblo, todo lo que Dios hizo con ellos. Escuchen esto: en un solo día, las riquezas de los egipcios que estaban siguiendo a este pueblo, Dios se las entregó a ellos. En un solo día Dios cambió todas las circunstancias. En un día, todas las riquezas, el oro, la plata, las joyas, todo lo que tenían ellos, en un solo día Dios se los entregó a ellos. Dios les entregó todo. Un pueblo bendecido, un pueblo que tenía todo lo que necesitaban. Miren esto, yo no sé si ustedes cuando eran pequeños tal vez amaban la lluvia. A mí me encantaba cuando empezaba a llover cuando era pequeño, y me gustaba como salir a recibir la lluvia. Y yo no sé cuántos de ustedes también cantaron una canción de que las gotas de lluvia fueran como chocolate y todos sacaban la lengua. Y como niños, o yo como niño, siempre fue una felicidad estar bajo la lluvia. Escuchen esto: Dios hacía que para este pueblo los cielos se abrieran y bajara la comida necesaria de ellos para que vivieran. Cuando no tenían, Dios les dio. Yo me imagino a los niños pequeños corriendo por todo ese lugar, viendo cómo caían panes, cómo Dios daba la comida, y los niños jugando a tirarse los panes, a recibir lo que Dios les había mandado. Pasaba algo dentro de estos niños, y es que siempre que crecieron con la mentalidad de que Dios provee, de que Dios nos guarda, de que Dios me da, Dios me entrega, Dios me cubre.
Y yo digo, wow, qué lindo. Estos niños, yo me los imagino felices jugando aquí, jugando allá. Cómo Dios les entrega esto. Y yo decía, wow, qué lindo esto, qué lindo lo que Dios estaba haciendo con este pueblo. Y luego de que Dios les entregó todas estas promesas, Dios les dijo esto, ocurrió un momento muy difícil en la Biblia. Un momento muy difícil que yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué ocurrió con estos hombres de Dios? Que tú habías prometido cosas grandes. Y fue que este pueblo llegó a un momento de incredulidad. Un momento donde dudaron de Dios. Un momento donde ya no creían que Dios lo iba a ser capaz. Que Dios no iba a ser capaz de guardarlos, de cuidarlos, y que no los iba a llevar a ningún lado. Y en este momento viene algo muy difícil, y quiero que lo lean conmigo. Y vamos a la Biblia juntos a Números. Vamos juntos a Números. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Oh my God, ¿qué pasó con el pueblo que Dios les abrió el mar? ¿Qué pasó con el pueblo que Dios les prometió? ¿Qué pasó con el pueblo que los cubrió, que les entregó la comida, que les entregó esto? ¿Qué pasó con este pueblo? Dice el versículo 30, ya no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano. Y yo digo, ¿qué pasó aquí, pueblo? ¿Qué pasó aquí, Señor? ¿Qué ocurrió en este momento? Miren, sigamos leyendo qué más dice. Versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Oh my God, qué versículos tan difíciles. Este pueblo, Dios les dijo, prepárense porque ahora ustedes serán por presa. Ahora ustedes morirán en el desierto. Ahora ustedes, las promesas que yo entregué a ustedes serán acabadas, serán cortadas, y esas promesas que yo entregué las verán sus hijos, y sus hijos guiarán, y Dios los va a usar de una manera grande y los va a dirigir. Van a pasar por un tiempo difícil, pero ellos van a llegar a la promesa que les entregué a ustedes. Dios les entregó una promesa a estos hombres, a todo este pueblo, diciéndoles: llegarán a un lugar que fluye leche y miel. Llegarán a un lugar precioso, un lugar grande, un lugar lindo. Y yo decía, ¿qué pasó con este pueblo, Señor? Muéstrame qué ocurrió con este pueblo. Y es ver cómo la incredulidad de este pueblo hizo que acabaran y murieran en camino a una promesa, que muriera su vida en camino a una promesa que Dios les había entregado. Yo digo, ¿por qué incredulidad? Y saben que veo, literalmente veo la escena del papá y la mamá peleando. Cuando se pelea el papá y la mamá diciendo: de esta no vamos a salir. Y les cuento aquí, yo no sé si usted conoce, yo tengo una hermana pequeña que se llama Sara. Y me acuerdo una vez en la casa teníamos una escultura preciosa, una escultura que costaba muchísimo dinero y la habíamos conseguido con mucho trabajo. Y me acuerdo que Ana María estaba jugando con Gille y de un momento a otro patearon el balón y la escultura hizo así como en cámara lenta, y ¡pah! Se dañó toda. Y me acuerdo que todos quedaron asustados y empezaron: ¿quién rompió la escultura? Y bajó mi papá: ¿quién rompió? Y Ana María, mi mamá: yo les dije, es que esos chinos siempre se la pasan jugando con ese balón. Y todos: ¿quién fue? Y el otro: no, fue él. Y todos así cruzados. Y me acuerdo que aparece Sara y nos dice a todos: ¿por qué pelean? ¿Por qué pelean? Dios es el dueño del oro y de la plata, y si esa escultura se rompió, Dios nos va a dar
para comprar una escultura más grande y más preciosa. ¿Cómo cree que fue la cara de todos en la casa? Fue como: sí, señora mamita, claro que sí, amén, gloria. Todos callados, nos dejó callados esa china. Dios nos va a proveer, papá, y Dios nos va a dar. Mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Asimismo, me imagino a los hijos, a los jóvenes, a los niños de este pueblo, donde en un día estaban en la esclavitud los niños, viendo cómo pasaban los hijos con plata, con oro, viendo a los niños con el oro colgado aquí, los zapatos perfectos, las vestiduras. Y en un día estos niños que estaban en la pobreza de esclavitud se estaban vistiendo con las joyas que eran de los otros. Y ellos mismos dijeron: si Dios me entregó esta escultura, Dios nos va a sacar de esta. Si Dios me vistió de oro, me vistió de plata, me entregó lo que necesitaba, Dios lo volverá a hacer. Si Dios abrió el mar, papá, mamá, ¿por qué dudan? Porque Dios lo volverá a hacer. Papá, mamá, ¿por qué dudan? Si el cielo se abrió para que nosotros comiéramos. ¿Por qué dudan? Si había una nube de Dios sobre nosotros que nos guardaba del sol. ¿Por qué dudas, papá, mamá? Si Dios envió una columna de fuego para calentarnos. Yo no entiendo tú por qué dudas, papá, mamá, pero Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si Dios dijo que llegaríamos a este lugar, yo sé que Dios lo hará. Una actitud así de los niños, Dios dijo: ahora va a pasar algo, y es lo que quiero que usted entienda. La historia se partió en dos. Esto que les estoy contando se partió en dos, y apareció una nueva generación y un nuevo tipo de personas. Y quiero que vayan conmigo a Números capítulo 26, versículo 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Elíasar, por los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Versículo 65. Porque Jehová había dicho a ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Solamente, dijo Dios, quedaron solamente dos personas. Jehová había dicho que solamente quedaban dos. ¿Y eran quién? Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. En este momento Moisés le preguntó a Dios: ¿qué vamos a hacer con este pueblo, Señor? Jehová, muéstranos qué va a pasar con este pueblo que tú prometiste. ¿Qué va a pasar con esta gente que tú les entregaste promesas? Y quiero que vayan conmigo a Números 27, 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió a Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dios le dijo: Señor, ahora pon un varón que dirija esta congregación, Señor. Yo ya llegué hasta aquí, pero pon a alguien, Señor. Pon a alguien que pueda dirigir a este pueblo. Versículo 16 dice: ponga Jehová a alguien. Versículo 17 dice: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En este momento Jehová le dijo a Moisés: hay uno en ese lugar que tiene un espíritu grande, y te voy a poner a él para que él dirija a este pueblo, para que él los dirija a ellos a un lugar grande de promesas,
a un lugar donde he prometido cosas grandes. Y Dios le dijo a Moisés: toma a Josué, toma a Josué. Quiero que miren esto. Moisés, liderando al pueblo cuando salió de Egipto, escoge a 12 líderes y reúne a 12 líderes, y dentro de esos estaba un hombre llamado Oseas. Un hombre llamado Oseas. El nombre Oseas significa libertador. El nombre Oseas significa libertador. Y Moisés, cuando recibió esta palabra de parte de Dios, le cambió el nombre a Oseas y lo ungió como Josué. Cogió a este hombre llamado Oseas y le dijo: ahora tú serás llamado Josué. Y quiero que mire lo que significa el nombre Josué. Josué significa Jehová es mi libertador. Jehová es mi libertador. Oseas significaba libertador, pero Josué significa Jehová es mi libertador. Estaba diciendo que Josué literalmente no era un hombre, sino que Josué era el Dios a través de él liberando a ese pueblo. Que Jehová se iba a presentar frente a ellos para liberar a este pueblo, para guardarlos, para cubrirlos. Y eso significaba el nombre Josué. Y en este momento fue donde apareció el nombre Josué, donde apareció este nuevo personaje que vamos a mirar, Josué. Josué era un joven que andaba pegado a Moisés. Josué era un joven que andaba pegado a Moisés. A donde Moisés iba, Josué le acompañaba. Dice la Biblia y dicen estudios que Josué era uno de los más pegados a Moisés. Y cuando Moisés fue y subió por las tablas, Josué fue uno de los que estaba pegado a él. Tal vez él pudo ser el primero que lo recibió cuando Moisés bajó con los mandamientos, cuando Moisés bajó con la palabra de Dios. Y yo decía: wow, qué lindo esto. Escuche esto. Dentro de la mente de Josué y de lo que era Josué, Josué vio milagros. Josué vio cosas increíbles, maravillas. Dice la Biblia que estos que salieron del pueblo, Josué era de esos niños, de esos jóvenes. Y dice la Biblia que ellos salieron, y con el calzado que salieron cuando eran niños, a medida de que avanzaban, su calzado crecía con ello y sus vestiduras. ¿Qué significa? Que el zapatico del niño del Josué que tenía 3 años, cuando ya tenía 15, 17, su zapato creció con él también. Sus vestiduras crecieron con él también. Josué y sus amigos vieron cómo el cielo se abrió, cómo el mar se abrió, cómo lo imposible pasaron. Los zapatos nunca se les quedaron pequeños, los zapatos nunca se les desgastaron. Yo digo: wow, Josué en su cabeza con su generación vieron cosas increíbles, cosas preciosas. Había algo bien lindo, y fue que después Josué, de que pasó todo, así como dijo la Biblia y como la palabra lo dijo, cada uno de la generación de Moisés que fueron incrédulos murieron mientras iban caminando. Mientras iban en camino a la promesa, ellos murieron. Ellos se cansaron, soltaron la promesa, la tiraron al piso. Yo no sé si Dios ya les está hablando a alguien. Y dice que Josué, después de esto, empezó a tener unas peleas para conquistar y llegar a esa promesa que Dios les tenía a ellos. Que Dios les tenía a ellos. Y dice la Biblia que Josué tuvo que derrumbar unas murallas con el pueblo con el que iba con él. Y dice que Dios tocaba unas trompetas. Escuchen esto. Habían milagros inesperados, cosas increíbles. Pero alrededor de unas murallas de Jericó ocurrió algo increíble, y fue que Dios le dijo a Josué y a su pueblo y a su nueva generación, les dijo: toquen la trompeta en esas murallas. Y quiero que tú y yo miremos qué le estaba diciendo Dios a Josué cuando le dijo: toquen las trompetas. Y vamos juntos a Números 10:9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, que traduce trompeta, con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.
Dios estaba diciendo: cuando toques trompeta con mi pueblo, yo me levantaré y oiré sobre el cielo y yo iré a defenderlos a ustedes. ¿Qué significa? Que esta generación que vio que abrió el mar, que los cielos, que ahora estaban viendo cómo Dios se vestía otra vez sobre ellos y los guardaba en el pueblo y los bendecía. Y luego, después de esto, hubo un momento donde, tumbando esas murallas, Dios les dijo: hagan silencio y quédense callados, porque ahora yo voy a hacer algo especial. Y quiero que juntos miremos Dios que le estaba diciendo a este nuevo hombre que levantó cuando hicieran silencio. Zacarías capítulo 2 versículo 13, que dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Se lo repito: calle toda carne delante de Jehová, porque nuestro Señor, Él se ha levantado de su santa morada. ¿Sabe qué? Dios les estaba diciendo, después de que tocaron trompeta, después de esto, ahora también hagan silencio, porque yo me voy a levantar de mi santa morada. Yo me voy a levantar de mi trono por ustedes. Me voy a levantar por cada uno de ustedes, por cada persona que estaba sobre ellos. Miren lo que decía y lo que yo entendí: que a medida de que esta generación y que este pueblo caminaban en obediencia, un río se detenía. A medida de que ellos caminaban en obediencia, murallas se estaban cayendo, enemigos eran derrotados y sus sueños anhelados de su corazón se estaban volviendo realidad. Todo lo que Dios había prometido sobre ellos se estaba convirtiendo en promesas reales. Toda palabra que Dios desataba sobre ellos, Dios la respaldaba, Dios los guardaba, Dios los cubría. Y yo decía: wow, qué locura lo que tú haces, Señor. Esta gente se perdió de lo que tú le prometiste a ellos por su incredulidad, por su rebeldía, por su falta de fe. Y yo decía: Señor, ¿qué haces? Y quiero que escriba esto y lo anote y lo tenga en la cabeza. ¿Por qué? Porque después de esto, Dios me entregó esta palabra. ¿Y qué me decía Él? Me decía: dile a mi pueblo que van a haber dos tipos de personas en estos últimos tiempos. Usted sabía que esta generación de Josué, y esto que hablaba Josué, es una representación de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, lo que va a pasar con la iglesia en los últimos tiempos. Esta generación que se está levantando de Josué es una representación de los últimos tiempos. Y Dios me decía: explícale a mi pueblo, Juanma, que van a haber dos tipos de generaciones en estos últimos tiempos. Y una es la generación incrédula, la generación que yo les di mi promesa y se murió, la generación que yo les di mis palabras y se murieron, la generación que les entregué las promesas y se rindieron, la generación que en la pandemia yo les dije que les iba a abrir el mar y les iba a entregar la promesa y se rindieron y se murieron y se acabaron. La generación que yo les dije: te entregaré tu familia, tu carro, tu casa, voy a restaurar lo que estaba muerto, y fueron unos incrédulos. Y Dios me dijo: y va a haber otra generación que vieron los milagros que Dios hizo en la pandemia. La generación que vieron los milagros que Dios hizo en su casa en el momento difícil. La generación, esto no se trata tanto de jóvenes, de niños, sino de personas, de corazones, de lo que Dios hizo en ellos. Y quiero que anote esto y lo vea grande en la pantalla y metas esto en la cabeza: el título de propiedad es un don de Dios, pero la posesión es el resultado de nuestro caminar en obediencia. El título es algo que Dios te entregó, es una propiedad, pero de ti y de mí va a depender si tú y yo vamos a caminar en obediencia y vamos a tomar posesión de esas promesas que Dios entregó. Si tú y yo vamos a reclamar eso que Dios ya te entregó a ti y a mí.
eso que Dios prometió. ¿Qué significa? Que si Dios me dijo a mí, Juan Manuel, que tú serás un pastor, yo necesito caminar en obediencia y decir: Señor, aquí estoy, y aunque a veces no lo veo, aunque a veces es difícil, aunque a veces no lo entiendo, yo creo y sé que tú lo harás, Señor. Yo creo y sé que tú me convertirás en eso. Si tú dijiste que mi familia se iba a recuperar, que mi familia se iba a restaurar, aunque ahorita no lo veo, aunque he visto cosas, Señor, yo creo que tú lo harás. Yo creo que tú lo harás en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos, de mis padres. Yo creo que tú lo harás. Pero aquí hay algo especial y algo que quiero que entiendan. Y es que muchas veces predicadores nos paramos a dar una palabra, pero esto ya no es para que tú te motives a hacer algo, para que tú te emociones creyendo una mentira. Esto ya depende de ti que me estás viendo. Esto depende de ti. ¿Qué significa eso, Juanma? Que en este momento Dios me mandó a decirte: dile que crean, o si no van a ser como esa generación de Moisés que se murió en camino a la promesa. Pero ahora quiero que hagas algo. Y yo no quiero que tú llores, porque las lágrimas no me demuestran nada. Hay ladrones que lloran, asesinos que lloran después de matar a alguien y al día siguiente están matando a otra persona. Yo quiero que tú lo entiendas y comprendas y veas lo que estamos haciendo mal. Que tú y yo veamos las cosas en las que tenemos que corregir esa promesa que Dios nos entregó. Y yo escribí unos puntos que quiero que aprendas en esta mañana y lo guardes y los entiendas a cada persona que me está viendo. Y lo primero y la primera característica que tú y yo debemos tener para reclamar esa promesa, para ir en camino a esa promesa que Dios nos entregó, es ser hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles. Quiero que vayamos juntos a Josué capítulo 24 versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. La palabra verdad traduce en otras versiones como fidelidad. La palabra verdad traduce como compromiso con Dios. Este punto creo que es uno de los más importantes, y es que como hijos de Dios, si queremos llegar a las promesas, tenemos que caminar en fidelidad. Josué fue fiel a Moisés. Josué fue una persona fiel a Moisés, que aunque Dios le podía decir cualquier cosa, Josué le decía a Moisés: si Dios te lo dijo, allá iremos. Moisés, si Dios te prometió esto, allá iremos. Y hoy en día, ¿qué es una de las cosas que más difíciles vemos en la iglesia? Y es que la gente hoy en día ya no son personas fieles. Hoy en día el ser humano quiere ser una persona infiel. Miremoslo ni siquiera en una iglesia cristiana. Salgámonos de la iglesia, digamos que no existe religión, que no existe Dios, que no existe lo bueno y lo malo. Mire hoy en día las parejas que se están casando. Mire hoy en día los jóvenes que se están cuadrando con alguien, los hombres y mujeres, los matrimonios. La infidelidad ha crecido de una manera increíble. Yo miraba y hablaba con mis abuelos, con unos abuelos de unos amigos, y ellos decían: aunque vivimos momentos difíciles, siempre estuvimos juntos. Aunque vino momentos difíciles, la fidelidad estuvo en nosotros. Y yo decía: wow, qué lindo. Y esa fidelidad es lo que Dios necesita en cada uno de nosotros. Segundo punto: necesitamos un corazón obediente. Un corazón obediente. Proverbios capítulo 3 versículo 21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso.
Proverbios es un libro que lo escribió un hombre que pidió sabiduría. Cualquier versículo que leas en Proverbios es sabiduría para nosotros. Y dice este Proverbios: camina en cosas rectas y cumple lo que te dicen. Sé obediente. Josué y este pueblo tenía una característica, y es que para llegar a esa promesa fueron obedientes. Fueron obedientes y oyeron las palabras que Dios les quería decir. Oyeron cada cosa que Dios les decía a ellos. Y el Señor me decía: dile a mi pueblo que camine en obediencia. Dile a mi pueblo que camine en obediencia, porque en esa obediencia llegarán a ver la promesa más grande. Llegarán a ver las promesas más grandes. Yo le dije: ok, Señor, ¿y qué más quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué más nos quieres decir? Y me dijo: diles que caminen sin temor. Necesitamos caminar sin temor. Necesitamos caminar sin temor. Y mire este momento: Josué tuvo un enfrentamiento también bien difícil, donde Josué dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo nos vamos a enfrentar contra ellos? Pero mire lo que dice la Biblia en Josué capítulo 10 versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres que, léalo conmigo, y todos los hombres que, dice la Biblia, valientes. Dios me dijo: este pueblo que se va a levantar a conquistar las promesas que yo les entregué son hombres y mujeres valientes. Son hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que no tienen temor de nada. Hombres y mujeres que Dios va a usar en cosas grandes. Valientes, valientes. Yo te digo a ti que me estás viendo, si tú crees las promesas de Dios, si caminas en obediencia, si caminas en promesas grandes, Dios me dijo: ellos serán hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que yo voy a usar para conquistar esas promesas, para reclamar esas promesas que Él prometió a cada uno de nosotros. Y yo le dije: Señor, levanta a tu pueblo en obediencia, levanta a tu pueblo siendo hombres fieles, y levanta a tu pueblo sin temor, Señor. Levántanos sin temor a lo que va a pasar. Levántanos sin temor a lo que, con qué voy a comer mañana. Levántanos sin temor al cómo voy a vestir mañana, cómo voy a trabajar mañana. Señor, levanta a tu pueblo en obediencia, en fidelidad y sin temor. Y yo le dije: Señor, hazlo en tu pueblo. Y Dios me dijo: Juanma, hay un problema y una característica del temor, y es que el temor es un espíritu inmundo que se mete en ellos y los ataca a su mente. ¿Qué significa? Que lo que yo les prometí, ellos mismos lo rompen y lo tiran al piso. Lo que yo les dije, ellos mismos lo rompen y lo desprecian. El temor tiene la característica de hacer que tú botes las promesas que Dios te entregó. Y yo decía: no, Señor, ¿por qué hacemos esto? Y Él me decía: la mente de ellos muchas veces es más fuerte que la palabra que yo les di. La mente de ellos a veces se crece más que las promesas que yo les he entregado. Y me daba el ejemplo de un niño y una niña, o de pronto un niño, no sé si a usted le pasaba cuando era pequeño, que usted apagaba la luz de la sala y se corría al cuarto, y usted sentía que el demonio de su cuarto se lo iba a acabar y lo iba a devorar, y usted corría por esa sala, mamá, y se encerraba y se metía debajo de las cobijas, y aquí nadie. Eso es un temor, algo que no existe, pero tú mismo lo imaginas. Algo que no está y tú mismo ya lo creaste. Y Dios me dijo: muchos de ellos no han visto las promesas porque ellos mismos ya la desecharon. Ellos mismos ya la rompieron. Ellos mismos ya la tiraron al piso. Y yo decía: ay, Señor, ¿por qué hacemos eso? Y luego me dijo: hay otra característica, y necesito que sean personas esforzadas. Esforzadas. ¿Qué significa esforzarse? Hable con una persona que haga ejercicio, que haga gimnasio, que se entrene todos los días, y ellos realmente le van a decir qué es esforzarse. Esforzarse puede definirse como llevar tu fuerza a lo máximo, llevar tu fuerza a lo mejor,
llevar lo que para ti es bueno a algo más grande. ¿Qué significa? Que Dios me estaba diciendo: dile a mi pueblo que si han logrado esto, se esfuercen para lograr esto más grande. Dile a mi pueblo que si oraban una vez, que ahora empiecen a orar 2, 3. Que si antes me buscaban 1 hora, diles que me busquen 2, 3. Dile a mi pueblo que se esfuerce, que se esfuerce. La promesa de Dios no llegará si tú y yo no nos esforzamos. ¿Cómo quieres que tu familia se restaure si ni siquiera te importa lo que están haciendo? ¿Cómo quieres conseguir esa casa si no trabajas? ¿Cómo quieres conseguir ese carro si no estudias, si no te educas y si no te esfuerzas por conseguir un buen trabajo? ¿Cómo quieres lograr esa promesa? Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no, es que Dios no cumple, Dios no es bueno. Mi pregunta es, digamos que Dios no existe otra vez, digamos que Dios no es real, no existe religión. ¿Tú te has esforzado por conseguir lo que quieres? Y si tu respuesta es no, digámosle gracias, Señor, por hablarnos. Sigue hablándonos más. Dios me dijo: dile a mi pueblo que sea un pueblo esforzado, que se esfuerce. Luego me dijo algo y esto me pegó a mí y lo entendí muchísimo. Y me dijo: diles que necesito que tengan un servicio con integridad. Servicio con integridad. Y vamos a Josué capítulo 24 versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y recuerde que la palabra verdad también traduce como fidelidad otra vez. El Señor diciéndonos otra vez: sirvan con integridad, tengan un corazón de servicio. Y yo también veía como en este pueblo, a lo largo de la historia de Josué, este pueblo se ayudaban entre todos. Este pueblo me decía: ve tú. Y yo le decía: ok, yo te ayudo. Necesito esto, ok, yo te ayudo. Pon esto. Y él le decía: yo te lo pongo. Y el Señor me decía: dile a mi pueblo que para lograr esas promesas necesito, así como ellos, que sirvan con integridad. Con integridad. Esa palabra integridad, yo decía: Señor, ¿qué quieres decir con eso? Y él me decía: hay personas que sirven, pero su corazón está fuera del servicio. Hay personas que ayudan en la iglesia, pero su mente está fuera de la iglesia. Hay personas que ayudan con esto, pero su corazón está fuera de lo que estaban haciendo. Y yo le decía: Señor, perdóname, porque muchas veces yo he servido, pero mi corazón y mi mente están en otro lugar. Y el Señor me decía: tus promesas llegarán cuando tu servicio empiece a ser con integridad. Yo le decía: Señor, dame un corazón para servir con integridad. Y por lo último me dijo: tienen y necesitan una fe conquistadora. Necesitan una fe conquistadora. ¿Cuál es la fe conquistadora? Que yo creo que Dios lo hará. Que yo creo que lo que Él me prometió, Él lo hará. Yo creo que mi Dios cumplirá sus promesas. Yo creo que lo que Él me dijo en esa palabra será real. Si Dios me dijo que me sacaría de esta esclavitud, de esto, Dios lo hará. Dios lo hará. Y necesitamos, pueblo, tener una fe, pero una fe conquistadora. No una fe de promesas que algún día se cumplirán, sino de una fe que la amarro, la agarro en mi vida y la conquisto. Una fe que agarro, amarro y conquisto. Fe que agarro, creo y conquisto. Creo y conquisto. Hay personas que creen pero no la conquistan. Personas que lo creen pero no lo agarraron. Personas que lo creen y no lo conquistaron nunca. Y eso puede ser el caso de un Moisés que dijo: yo te creo, pero luego no creíste. Yo creo que tú lo harás, pero te moriste en el desierto. Yo creo que tú lo harás, pero al final tu corazón nunca lo creyó de verdad. Y el Señor me dijo: diles que tengan una fe conquistadora. El creer en Dios, el Dios de milagros, mi Dios de Israel. Mi Dios abrirá el mar. Mi Dios lo hará en mí. Mi Dios lo hará con mi familia. Mi Dios lo hará en mis finanzas, en mi casa, en mi propósito, en mi ministerio. Dios lo hará. Yo creo que Dios lo hará en mi vida.
Dios lo hará en ti que me estás viendo. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué tienes miedo? Si Dios dijo, Dios lo hará. Pero este momento es decisivo. ¿Por qué? Porque en esta mañana tú vas a decidir si vas a creer o vas a dudar, si vas a creer o vas a tener miedo. Te digo algo, si has tenido miedo, si has dudado, tu propósito es como el pueblo de Moisés, que se murió, que no vieron las promesas de Dios. Pero yo te invito en esta mañana a que seas parte del pueblo de Josué, el pueblo que creyó que Dios lo haría, el pueblo que dijo, aunque no lo veo, yo vi tus milagros. Aunque yo no lo veo, yo vi que tú lo hiciste con mi padre, yo vi que tú lo hiciste con mi madre, y tú lo volverás a hacer. Tú lo volverás a hacer porque tus palabras son fieles y verdaderas, son fieles y son reales, y yo sé que tú lo volverás a hacer en mí. Y quiero que ahí donde usted está, vea estos dos pueblos y entienda la diferencia de los dos. En esta mañana la pregunta es, ¿eres del pueblo de Moisés o eres el pueblo de Josué? Llegó un momento muy difícil en este pueblo, y quiero que es lo que usted haga para que terminemos. Éxodo capítulo 33 versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pasó algo muy difícil, y fue que un día se puso este pueblo de Moisés a adorar otros dioses. Empezaron a adorar otras cosas, y Dios les dijo a ellos: ya no iré con ustedes. A partir de ahora ya no voy a ir con ustedes, porque adoraron becerros de oro, porque adoraron otras cosas. Y dice la Biblia que ese día el pueblo se vistió de luto. El pueblo se vistió de luto cuando Dios les dijo eso, y lloraban. Los pueblos clamaban pidiéndole al Señor misericordia y diciéndole: Señor, acompáñanos. Y dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó afuera para que el que realmente quisiera buscar a nuestro Dios lo hiciera. Y dice que la generación salió a buscarlo. Yo creo que esos eran los de Josué. Esa generación salió a buscarlos. Y dice que cuando bajaba la gloria, ellos salían y empezaban a adorarlo. Empezaban a adorarlo. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque ¿cómo conocerán las naciones que somos tu pueblo si tú no vas con nosotros? ¿Cómo conocerá la gente que yo soy hijo de Dios si tú no estás conmigo, Señor? ¿Cómo la gente conocerá al Dios que yo sigo si tú no vas conmigo? Y le dijeron algo muy loco, y es: déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. La palabra gloria es kabod. La palabra gloria traduce kabod, y kabod traduce peso. Peso, y ese peso traduce algo, y es que tanto en la palabra hebrea como en la palabra griega es todo lo que implica Dios: sus virtudes, su carácter, sus atributos, su naturaleza y su perfección. Ellos le estaban diciendo: Señor, muéstranos lo que tú puedes hacer, muéstranos lo que tú puedes lograr, muéstranos lo que tú vas a hacer en nosotros. Les dijo: déjame ver tu gloria, déjame ver tu gloria, déjame ver tu kabod. Y dice que después de ese día el Señor les dijo: mi presencia irá contigo y les daré descanso. Mi presencia irá contigo y les daré descanso. Les daré descanso. Y después de ese día las cosas fueron diferentes. Fueron diferentes. Fueron diferentes.
mi presencia, pueblo, irá con ustedes y les daré descanso. Yo le dije: Señor, esto es lo que necesitamos en esta pandemia, en estos momentos difíciles. Necesitamos que tú vayas con nosotros y nos des descanso, y que además de eso nos des estas virtudes para conquistar las promesas. Danos estas virtudes para conquistar las promesas. Yo le dije: Señor, si tu presencia va con nosotros, tendremos la promesa hecha. Si tú vas con nosotros, la promesa ya está hecha. Y quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, y con esto vamos a terminar. Y quiero que ahí donde usted está en su casa, le diga: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. En esta mañana entendí que si tú no vas conmigo, no puedo. Perdóname, Señor, porque por la incredulidad de este pueblo no vieron las promesas tuyas. Perdóname, Señor, porque por la incredulidad de este pueblo no vieron lo que tú habías prometido. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo quiero ver tus promesas. Yo quiero ver tus promesas, Señor. Yo quiero ver lo que tú le prometiste a mi familia. Yo quiero ver las promesas que tú colocaste sobre nosotros. Padre, aunque soy joven y no entiendo cómo seré un pastor, yo creo que tú lo vas a hacer. No entiendo cómo lo harás, pero yo creo que tú lo vas a hacer, Señor. Yo creo que tú lo vas a hacer. Tú dijiste que mi familia iba a estar junta otra vez, y aunque no lo entiendo, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo harás, Señor. Tú me dijiste que seré una mujer de Dios. Tú me dijiste que seré un hombre de Dios, un joven de Dios. Padre, no entiendo cómo lo harás, pero yo sé que tú me llevarás a tus promesas. Yo sé que tú me llevarás a las promesas más grandes. Yo sé que tú cumplirás tu palabra. Yo sé que tú lo harás otra vez. Y el Señor me dijo, Éxodo 34:10, y me dijo: dile a mis hijos. Y él contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Escuche esto, iglesia. Dios está haciendo un pacto delante de nuestra generación, de estas personas que van a ir por la promesa. Y digo al Señor: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cosas, maravillas que no han sido hechas están en tu generación y en la mía. En el medio estás tú, y la obra que hará Jehová será tremenda. Cosa tremenda hará Dios contigo que me estás viendo. Cosa tremenda será la que Dios hará con nosotros. Padre, te presento a este pueblo, Señor. Te presento a este pueblo que está viendo este video. Cada persona que está viendo este video, Señor. Y te pido que así como la generación de Josué no faltó la promesa, no dejaron de creer lo que tú harías con ellos. Padre, yo te pido que la casa del gran Dios, cada persona que nos está viendo, no le falte la fe. Nunca dejen de creer lo que Dios hará. Padre, nunca dejaremos de creer lo que tú harás con nosotros. No dejaré de creer, Señor. No lo veo, pero creo. No lo veo, pero creo. Yo sé que tú lo harás en mi familia. Yo sé que tú harás mi propósito, Señor. Muchos que me están viendo soltaron el propósito de Dios. Dios, te digo, hay una joven que me está viendo que Dios te llamó como adoradora, y a veces lo dudas y no lo entiendes, y Dios te dice: créelo, créelo, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y te digo a ti, joven, hombre, que te dijeron serás un pastor, no dudes que Dios lo hará. No dudes que Dios lo hará, porque el Señor te dice: si no lo dudas, verás las promesas
que prometí sobre tu vida, y tu familia y tus generaciones verán lo que haré contigo, porque cosa tremenda será la que haré contigo. Y quiero que los padres cojan a sus hijos y a su familia, y hagan esta oración juntos todos como familia, y digan: Padre Celestial, en esta mañana juntos como familia nos consagramos como la generación de Josué. Nos consagramos a tus promesas. Padre, creemos en lo que tú harás. Sabemos que tú lo harás en nosotros. Juntos con mi familia saldremos adelante. Juntos como familia veremos las promesas que tú lo hiciste a nuestro pastor, a nuestra generación, a nuestros líderes. Padre, creemos tus promesas, y juntos como familia caminaremos en fidelidad. Juntos como familia seremos obedientes. Juntos como familia caminaremos sin temor. Juntos como familia seremos esforzados. Juntos como familia serviremos en integridad. Y juntos como familia tendremos una fe de conquistadores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso allá al Señor en su casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Y quiero que ahí donde usted está, dice la Biblia que ellos llevaban con sacrificio y con amor lo que Dios les había entregado. Y quiero que cada uno de ustedes, ahí donde usted está, lleve aquí en los números que están apareciendo en pantalla, entréguele algo a Dios. Algo a Dios. Esto no es para nosotros, sino para Dios. Y yo sé que esa semilla que tú coloques en esta mañana será bendita. Será bendita, y esa semilla será el camino por el cual vas a iniciar para ver las promesas de Dios. Padre, oramos por cada ofrenda, cada diezmo, cada donación. Señor, multiplícalo como nunca, Señor. Abre puertas que estaban cerradas, Señor. Tú dices en la Biblia que abres puertas que nadie puede abrir y cierras puertas que nadie puede cerrar, Señor. Tú abres las puertas. Te pido, abre las puertas para tus hijos, Señor. Abre las puertas para tus hijos, Señor. Padre, te pido que envíes mercados a las familias que no tienen, Señor. Envía bendiciones al que no tiene, Señor. Envía ropa al que no tiene que vestir, Señor. Envía alimentos al que no tiene que comer, Señor. Las empresas grandes, Señor, bendícelas más. Y las empresas pequeñas, Señor, bendícelas para bendecir a las empresas grandes, Señor. Dice la Biblia que el pequeño bendeciría al grande, Señor. Y yo te pido que los que fueron pequeños en esta pandemia, cuando se normalicen las cosas, serán benditos en gran manera, Padre. Bendice la semilla a cada uno, Señor. Bendice sus familias y bendice a cada persona que nos está viendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, familia de la casa del gran Dios. Recuerde seguirnos en nuestras redes y estar aquí con nosotros. Si usted tiene una petición o algo por lo que quiera que oremos, puede dejarlo aquí en el chat, en YouTube, en Facebook, o puede escribirnos por privado y estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios los bendiga y Dios les envía un abrazo. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao. Todos arriba, vamos. Con un sonido latino en esta mañana, vamos a decirle al Señor: me gozo en tu presencia. Vamos. Mi Jesús, disfrutando de tu amor, adorándote, oh Dios. Bueno es estar en tu presencia y adorar tu nombre. Hoy exaltamos, Dios. Grande, bueno, todos juntos declaramos que eres eterno. Grande, bueno.
Aleluya.